Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, el día de hoy estamos en N12, eso es el IUX número 38 de esta cronomeditación. Y es un día en que vamos a sellar la matriz del sinfín. ¿Qué significa eso? Significa que hoy estamos en el segundo día de estar sellando la matriz. Durante 20 días vamos a estar sellando el tiempo. Y el tiempo a su vez está factorizando energía. Con esa energía se está factorizando tu cuerpo físico. Acuérdate, sos una chispa vital del tamaño más pequeño que los científicos pudiesen descubrir. Y en un instante presente, en un aquí y ahora, logras ser todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Al crear ese cuerpo, estás creando también la vida. Y cuando me refiero a la vida, no solamente a la vida que vos crees que es tu propia vida, la de tu cuerpo físico, sino toda la vida que te rodea, la vida del mundo. En este caso, que habitamos un mundo. Si fuésemos otro tipo de creación, quizás habitáramos un vacío cuántico, quizás habitáramos un escenario de teatro o una salita de títeres, ¿ok? Pero en este caso, lo que estamos creando es un mundo en donde salen otros yoes. Y esos yoes están articulados por los yux, por los 260 yux, que son además de unidades de tiempo que marcan la duración de sus existencias, también son arquetipos psicológicos de la actuación de las ideas autoexistentes que ellos creen ser. ¿Quiénes son ellos? Absolutamente todo. Yo, tu papá, tu mamá, tu abuelo, tus hermanos, tu familia, todos esos desconocidos que tenés alrededor tuyo, los animales, absolutamente todo. ¿Ok? Entonces, cuando nos referimos a la matriz, después nos referimos a entender tu cuerpo físico de 5 maneras distintas. La primera es cuando se sella el ingreso o la entrada, ¿ok? Se sella la entrada de datos. Tu cuerpo es como una entrada de datos y para eso hay 4 sellos. Esos 4 sellos de esa célula de tiempo son rojo, blanco, azul y amarillo. Cada vez que estamos en un sello blanco, estamos en la segunda etapa del sellado de una etapa de tu estructura. Entonces, la primera es la entrada, la segunda es el almacén, la tercera es el proceso, la cuarta es la salida de datos y la quinta es la matriz, es donde esos datos que salieron resultan ser enmatrizados. Entonces, todo lo otro que no seas vos de la vida está y queda enmatrizado en el mundo. Entonces, el día de hoy, para que todos ellos puedan quedar ahí bien matrizados en ese mundo que tenemos creado, mundo, acordate, si querés buscarlo en internet o en un diccionario, significa lo que llevamos materializado, lo que está materializado, lo que conocemos como el mundo materializado, ¿está? Eso es la tierra en español o como quieras llamarle en otro idioma. Entonces, el día de hoy, en este escenario, que no es para nada virtual porque es real, porque lo estás generando con tu propia energía. Dice, sello la matriz del sinfín con el tono cristal de la cooperación. Me guía el poder del corazón. Si dice sello la matriz del sinfín es porque me está haciendo referencia a la letra N. La letra N, su poder es el sinfín. ¿Por qué es el poder sinfín de la letra N? Es muy simple la explicación. Es porque la letra N es N, 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 N. Es la letra que sirve para reflejar. Su fin es para reflejar. Por eso el día de hoy
lo especifica muy bonito acá: con la espiritualidad de la mente dedico con el fin de reflejar, universalizando el orden. ¿Ok? El orden es la esencia que surge de la letra N. Es la esencia de ser. Cuando tenés a alguien de la letra N, te vas a dar cuenta que su esencia es ser el orden. Son personas del orden. Porque por naturaleza se encuentran en una relación con su mundo, con lo que llevan materializado en sí mismos, donde están todo el tiempo con el fin para reflejar. Todo lo que están haciendo es con el fin para reflejar. Por ejemplo, en mi naturaleza, mi esencia es el ser. Soy energía radiante, esa es mi esencia. Pero es para nutrir. Mi acción es para nutrir. Ser energía es para nutrir. ¿Y a quiénes estoy nutriendo? A todo aquello que además estoy con mi energía nutriendo. Los nutro con mi energía. Y los nutro con el nacimiento de ser cosas. Es como si yo fuese tiritítero. Entonces hago títeres. Y de pronto hago un títere nuevo y empieza a hablar. Le di nacimiento, empezó a nacer. Es parte de mi vida y es un ser. ¿Ok? Entonces yo activo con el fin de nutrir, vinculando al ser. Esa es mi acción según mi mandato de A3. En cambio, para cualquiera que fuese N12 o para el día de hoy que tenemos desarrollado alrededor nuestro, es dedico con el fin de reflejar, universalizando el orden. ¿Dedico qué? Me dedico a mí, le dedico a él, dedico el tiempo de esta existencia, de esta unidad de tiempo con el fin de reflejar. Y universalizando. ¿Por qué? Porque si voy a cooperar, como dice Megui, con el tono cristal de la cooperación, me lo indica muy bien que voy a sellar la matriz del sinfín con el tono cristal de la cooperación, el tono cristal de la energización. Cuando la energía se cristaliza, además, es mágicamente el instante presente, el holograma cristalizado. Es un instante en que estoy quieto, no hay animación. Es como que de pronto pongas pausa y me encuentro ahí quietito. Bueno, pero no solo la imagen que ves en la pantalla. Pones en pausa todo. Bueno, eso sucede en un instante presente. Sucede la cristalización de la hora. Entonces, con el tono cristal de la cooperación, me guía el poder del corazón. Es porque quien me está guiando el día de hoy es U12. El corazón es el poder de la letra U, mientras que el poder de la letra N es el sinfín. ¿Ok? Entonces, para los antiguos mayas le decían el espejo. O sea, todo aquello que es N es Snaf, que significa el espejo. El espejo lo podés encontrar en la naturaleza, en un charquito de agua, en algo que sea cristalino, en donde se pueda reflejar la imagen. ¿Ok? Y en este caso, dentro tuyo, porque cuando se cristaliza tu energía, da la posibilidad de poder crear la luz dentro tuyo, y en esa luz se va a reflejar tu propio yo. Por lo tanto, a este que estás viendo es un reflejo también de vos mismo. Es un reflejo que fue eh, desarrollado en el sinfín del más allá, acá, en este espacio. Como vos sos un reflejo de mí que se encuentra en el sinfín del más allá, ahí en donde me estás viendo. ¿Ok? Entonces el sinfín es, si vamos a matemáticas, se vendría a ser como agarrar un factor y fractalizarlo. Entonces lo reflejo. Y en cada reflejo, a su vez, como hay tiempos, me permite poder crear nuevas cosas. Lo que te contaba antes, los famosos títeres del mundo. Están los otros seres, las otras cosas, las mariposas que vienen volando. Todo lo otro es parte de mí y hay un orden perfecto de lo que se puede reflejar al sinfín y con el poder del sinfín en la matriz
de factorización de energía que resulta ser tu propio cuerpo. ¿Ok? Entonces acordate, tu cuerpo tiene la capacidad de ser 5 cosas simultáneamente. Es una entrada de datos, un almacén de datos, una salida de datos, un proceso de datos, una salida de datos y una matriz de datos. Y en esa matriz, donde se matrizan los datos, estos datos terminan desarrollándose como la vida del mundo. ¿Ok? Esto es una breve explicación para que además entiendas un poquito más que además de que sos solo una chispita que está creando un cuerpo y en ese cuerpo estás creando un mundo, en sí todo eso que sos es creador de ese mundo y sostenedor de ese mundo. Si vos te morís, el mundo desaparece. ¿Ok? Y eso es porque sos el cuerpo raíz. Pero quizás no lo seas. Y si no lo sos, no te preocupes. Sos un desdoblamiento psicológico del cuerpo raíz creyendo existir en ese lugar donde crees que existís con la forma de esa idea autoexistente que vos sos creyendo existir en ese cuerpo. Al igual que todos los otros que somos estos. Somos los que se reflejan al sinfín de vos mismo siendo tus otros yoes, los habitantes del mundo. Así como vos también habitas el mundo, porque por más que seas el cuerpo raíz, lo que tenés creado dentro tuyo como escenario de vida es el mundo planeta Tierra. ¿Ok? Entonces mira qué maravillosa obra que tenés creada eso. Una obra de arte. De por sí es una obra de arte planetaria. ¿Ok? Súper, súper inteligente es tu chispita, porque resulta ser que en un instante presente, al desarrollar la factorización de energía de sí misma para igualarse a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo y poder llegar a ser vos mismo, además, la chispita leyó toda la base de datos de toda la creación. Y en esa base de datos está todo lo que somos. Nuestros sueños, nuestras realidades, lo que pensamos, lo que estamos hablando, lo que estamos haciendo, etcétera, de toda la creación. Pero acordate que esa creación se resume a vos mismo. Y si la extendemos a usos materiales, mundo tierra. A usos imaginarios, hasta el sinfín. ¿Ok? Así que bueno, hoy estamos en el día del sinfín. Aprovecha para poder expandir tu mente, para pensar en nuevos horizontes, en el más allá del más allá del más allá, porque el sinfín no tiene límite, el sinfín es el infinito. ¿Qué más te puedo decir con la espiritualidad de la mente? Bueno, tal cual, con la espiritualidad de la mente, con la es. ¿Y qué es? Es pi. ¿Y qué es pi? Pi es un número. Es 3,1416 infinito. Es una progresión de datos que perdura en el tiempo, en una secuencia de decimales que comienza con una observación de la existencia. La existencia está conformada por vida, sentidos, mente, vida, sentidos, mente, vida, sentidos, mente. El número 4 que comprende a estos tres es el círculo perfecto, que se termina desarrollando en los decimales, porque 1, 2, 3 es el radio multiplicado por 3. Pero me queda un pedacito para completar la circunferencia. Bueno, ese es el 4. Ese es el cuarto. Y en ese cuarto tiempo, que es la cuarta dimensión, es donde perdura toda esa observación hasta el sinfín de tu vida. Entonces, 1, 2, 3, espiritualidad, espiritual. Id, ad, anda, ve, anda para allá, id. ¿Ok? Eso significa id. Es una orden a usted, que es una manera muy elegante de decirte vos o de decir tú, en tercera persona, además, como una orden. Id, ad. Eso es en inglés y significa sumar, sumá. Es más, es una orden. Entonces, el día de hoy, la orden es
con la espiritualidad de la mente. ¿Ok? Y de esta manera, lee el mandato, abrí tu mente a entender los conceptos que están escritos en el mandato, que a su vez son los atributos del sello y el tono, que son los dos factores primarios que factorizan la energía del día de hoy, tu existencia. ¿Ok? Te deseo lo mejor en este día, N12, y nos vemos mañana. Chau, chau, mi querido aspirante a crononauta.